muy bien. Continuamos. Muy bien. ¿Sí? El Imperio Romano de Oriente, ¿se me escucha bien? Sí, ¿no? Imperio Romano de Oriente, también llamado, pues, Imperio Bizantino, ¿no? También llamado Imperio, sí, Bizantino. ¿Sí? Ellos, hasta el último día del imperio, siempre se llamaron romanos. ¿Sí? Ellos no se llamaban bizantinos, esa cosa. Ellos eran romanos. Siempre estuvo claro eso, ¿no? ¿Sí? Se llamaban romanos, por si acaso, ¿verdad? Muy bien. En sus 1000 años de historia, 1000 años de historia, tuvo muchas fases. Su capital era Constantinopla, ciudad que había sido fundada por Constantino. Constantinopla, Constantinopolis, la ciudad de Constantino. ¿Sí? La ciudad de Constantino. Que repito, se había fundado sobre la ciudad griega de Bizancio. Bien. A diferencia de la parte occidental, donde predominaba el latín, en la parte oriental predominaba el griego. Y por eso que el Imperio Romano de Oriente, desde Occidente, le llamaban Grecia, porque ahí predominaba la cultura griega. Era el griego el idioma predominante. ¿Sí? Era el griego. Y eso era una diferencia significativa, pues. Porque hacía que en la religión hay una diferencia de rito y de culto. ¿Sí? El culto católico era latino, el culto ortodoxo era griego. ¿Sí? Y eso era una diferencia, sí, fundamental. Bien. Que terminaría en la división de la iglesia cristiana en dos: la iglesia católica occidental, la iglesia ortodoxa griega oriental. ¿Sí? La iglesia ortodoxa griega oriental. Bien, muy bien. Hubo varios grandes emperadores, ¿no? El primer emperador fue Arcadio. Bien. Pero quien es considerado el más grande emperador de la historia del Imperio Romano Oriental fue Justiniano. Justiniano, junto con su esposa Teodora,
quería restaurar la unidad del imperio. Bien. Entonces, ahí recuperó Italia de los ostrogodos con su gran general Belisario, ¿sí? Logró derrotar a Totila, ¿sí? Rey de los ostrogodos, y recuperó Italia para el Imperio Romano Oriental. También recuperó Cartago, África. También Belisario derrotó al reino vándalo y recuperó. También recuperó parte de España, la llamada Bética. ¿Sí? Entonces, el Imperio Romano Oriental llegó a abarcar el 65, casi 70% de lo que había sido el Imperio Romano Clásico. ¿Sí? El Imperio Romano Clásico. Y obviamente que las guerras cuestan, porque Justiniano gastó muchísimo para el sostén militar del imperio. ¿Sí? Para el sostén militar del imperio. Bien. También, como todo hombre de Estado, sabía la importancia, pues, de las obras. ¿Sí? De las obras. Bien. Y mandó construir en ese momento, iglesia más grande de la cristiandad. La Águita Sabiduría. En español, la Santa Sofía, la cual tuve la suerte de conocer este año. Sí, la que tuve la suerte de conocer este año. La Santa. Durante 800 años, la iglesia más grande de la cristiandad. ¿Sí? Muy bien. También pasó a la historia Justiniano por sus códigos legales, ¿no? El Corpus Juris Civilis, donde hizo un compendio de lo que hoy todos conocen como el derecho romano. ¿Sí? ¿Sí? El derecho romano. ¿Sí? Bien. ¿Sí? Bueno, luego todo el esfuerzo de Justiniano, ¿sí? No duró mucho, ¿no? Porque repito, las guerras son carísimas. Las guerras son carísimas. Y luego, poco a poco, el imperio fue perdiendo territorio, ¿sí? Y con el tiempo, solo
abarcaría Grecia, probablemente dicho, y lo que hoy es Turquía. Y serían los turcos quienes ocuparían, pues, el imperio, finalmente, ¿no? Con la llamada toma de Constantinopla, cuando ya el imperio no era más, pues, que la capital, ¿sí? Y, y alguna otra ciudad más. Hay una serie en Netflix, ¿no? Nacimiento de un imperio, ¿no? Donde Mehmet, todos sus esfuerzos para conquistar Constantinopla, ¿sí? Para conquistar que la convirtió en su capital y pasaría a llamarse Estambul. Pasaría a llamarse Estambul. Principales características en la época de esplendor del Imperio Bizantino. En la política del césaropapismo, el emperador o basileus controlaba la parte civil, también controlaba la iglesia. El patriarca de Constantinopla, líder máximo de la iglesia en Constantinopla, era un cargo muchas veces decorativo. ¿Sí? Decorativo. Esos cargos muchas veces eran nombrados por el propio emperador. Entonces, por eso el emperador, miren acá la imagen, se le representaba con aureola, igual que Jesús. Jesús, los apóstoles, María tenían aureola y también los emperadores. También los emperadores. Bien. Por eso en los mosaicos, típica figura del Imperio Romano de Oriente, los mosaicos, siempre al emperador se le va a representar con su aureola. ¿Sí? Con su aureola. Muy bien. En lo religioso, como les dije, ¿no? Hay una separación con la Iglesia Occidental. La Iglesia Occidental va a basar su culto en el latín, ¿sí? La Iglesia ortodoxa griega, como su nombre lo dice, se va a basar en el griego, ¿sí? Será en el griego. Y eso no solo va a ser una diferencia de idiomas, ¿no? Va a ser una diferencia cultural y que va a terminar pues con la separación en dos de la iglesia cristiana. En lo cultural, un sincretismo religioso pues, de Grecia, Roma y Oriente. Mucho de la cultura occidental, de la cultura clásica grecolatina, se pudo, ¿sí? Conservar gracias a el Imperio Romano Oriental. Eso no hay que olvidar, ¿sí? No hay que olvidar.
por nada. Y por eso cuando cae el Imperio Romano Oriental, muchos artistas griegos van a Italia y van a influir en el desarrollo del Renacimiento. ¿Sí? Bien. ¿Alguna pregunta sobre el Imperio Bizantino? Profesor, una pregunta. Escucho. ¿Cuál era la iglesia más grande de ese entonces? Más grande en tamaño la Iglesia Católica Romana. Y hasta No, el usted día la de hoy, mencionó hace dentro de las rato. iglesias cristianas, la más grande es la Iglesia Católica Romana. Dentro de las cristianas es la más grande. En esa época y también hoy. ¿Ya? Muy Ya, bien. gracias. Sí. Seguimos. ¿Y a qué se refiere con ortodoxia o ortodoxo? Ortodoxo significa supuestamente fiel. Esa ortodoxa es la fiel a los lineamientos de algo, la oficial. Los griegos, las iglesias ortodoxas griegas consideran que son ellos los que siguen realmente el legado de los apóstoles. ¿Sí? El legado de los apóstoles. ¿Sí? El legado de los apóstoles. Bien, muy bien. El otro gran imperio de esta época, el imperio musulmán. ¿Sí? El imperio musulmán. Bien. Bien. ¿Qué surge a partir del poder de la fe? Que surge del poder de la fe. Y esta fe esta nueva fe es impulsada por Mahoma, ¿sí? Por Mahoma. O Mohammed, dicen ellos, ¿sí? La península arábiga tenía dos grandes ciudades, la Meca y Medina, ¿bien? Y era, pues, politeístas, ¿no? Eran politeístas. Bien. Entonces, Mohammed era un comerciante que producto de sus viajes puede haber interactuado con cristianos, con judíos, y ahí va a impulsar una nueva fe. Una nueva fe monoteísta también. ¿Sí? Una nueva fe monoteísta. Con bases judías y también con bases cristianas. ¿Sí? ¿Ya? Y obviamente al inicio, pues mucha gente no le hacía caso porque estaba yendo contra los intereses, ¿no? Bien. Entonces fue obligado
a huir. La huida de la Meca a Yatrib, Medina. A esta huida se le conoce como la Égira, ¿sí? Como la Égira. Y sería este acontecimiento lo que se conoce como el año cero de los musulmanes, ¿sí? El año cero de los musulmanes. Bien. Luego, ya fuerte, empoderado, toma la Meca y unifica toda la península árabe. Bien, unifica toda la península. Bien. Y va a instaurar el califato. El califato. Bien. Que tendría tres etapas. ¿Sí? El califato ortodoxo o perfecto, el de la fe ortodoxo, significa ortodoxia, ¿no? Donde todos los califas serían familiares o discípulos directos de Mahoma. ¿Sí? Capital Medina. Ellos van a quitarle territorios a los bizantinos, a los romanos orientales y al otro imperio fuerte de la época, que era el imperio sasánida, ¿sí? O el imperio persa, que sería pues absorbido por los musulmanes, ¿sí? Vendría siendo absorbido por los musulmanes. Bien. El califato Omeya, capital Damasco, ¿no? Ahí llegaron hasta España. ¿Sí? Llegaron hasta España. Y durante 700 años, parte de España, el andaluz, viene la palabra Andalucía, bien, sería parte del imperio musulmán. Bien. Y luego, el imperio abasida, de Al-Bas, capital Bagdad, actual Irak, que ya más que todo que militar era sobre todo la fase cultural, ¿no? De mayor desarrollo cultural. La ciencia, la cultura musulmana fue muy elevada,
mucho más elevada que la europea de esos tiempos. El problema fue que se volvieron fanáticos. Y el fanatismo, pues, destruye cualquier fe. Cualquier. Bien. ¿Cómo está organizado el imperio musulmán? El califa, heredero de Mahoma, político religioso, el gran visir, lo que en Europa llamaríamos el primer ministro, y el bali o gobernador de provincia. Islam significa sumisión. Tú no puedes cuestionar, tienes que someterte a la fe. Su libro sagrado, el Corán, y los 5 pilares que plantea Mahoma, ¿no? Uno de estos pilares más importantes, la yihad o guerra santa. Todo aquel que muera defendiendo la fe musulmana, ¿sí?, va directo al paraíso. ¿Sí? Esa es la idea de Mahoma. Bien, muy bien. ¿Les hablé que hubo un gran desarrollo cultural? Cierto. Filosofía, Averroes, Maimónides, la álgebra, Al-Khwarizmi. La álgebra es una rama de la matemática típicamente musulmana. Álgebra, todas las palabras al, con la raíz al, almohada, alcoba, alcázar, son palabras de raíz árabe. Ibsina, Avicena, el más grande médico de esa época. Hay esta película sobre él. Avicena, Ibsina. Bien. Hall y Haas, que 1000 años antes que Darwin, planteó la idea de que las especies evolucionaban. Todo eso mediante la observación. Bien. Pero llegó el fanatismo y no, esto no está en el Corán, esto no dice, como no dice, eso no vale. Y ya saben lo que viene después, ¿no? Me equivoqué. Lo que pasa es que mi PPT mi PowerPoint no está leyendo. Yo tengo que hacerlo así con PDF. Me olvido, yo quiero apretar como si estuviésemos en PPT, pero estamos en PDF. Muy bien. Les dije, consecuencia de la decadencia del imperio carolingio, se va a desarrollar el feudalismo. Se va a desarrollar el feudalismo. ¿Sí? El feudalismo. De feudo, feudum. Propiedad de la tierra. ¿Sí? Feudum, propiedad de la tierra. ¿Qué pasaba? La riqueza estaba en lo que producías. ¿Sí? La riqueza estaba en lo que se producía. Entonces, mayor cantidad de tierras, mayor riqueza. ¿Sí? Mayor cantidad de tierras, mayor riqueza. Pero la tierra por eso no valía, no alcanzaba. Necesitabas algo más. Y ese algo más era la mano de obra, los siervos. Los siervos que estaban adscritos a la tierra.
Estaban adscritos. Es decir, no eran libres. No eran libres. Estaban vinculados, amarrados a la tierra donde nacieran. Y que posiblemente para la gran mayoría de ellos sería lo único que conozcan. ¿Sí? Lo único que conozcan. Bien. ¿Sí? Entonces, tenías la tierra y tú establecías relaciones de dependencia personal. Tú con el Señor, hacia arriba, eras un vasallo. ¿Sí? Y tú con tus trabajadores que miraban hacia abajo, ¿sí? Eras un siervo. Eran tus siervos. Eran tus siervos. ¿Ah? Eran tus siervos. ¿Recuerden? Relación de dependencia. ¿Sí? La servidumbre. ¿Sí? La servidumbre. Bien. Era terrible nacer siendo siervo, ¿no? No tenías muchas posibilidades, ¿no? Lo único que te quedaba era trabajar. Trabajar duro para que puedas vivir, o mejor dicho, sobrevivir, creo que es la palabra correcta, ¿no? Creo que la palabra correcta es eh, sobrevivir. Tampoco había más posibilidades que eso, que no sea sobrevivir. No tenías más tampoco, ¿no? Lamentablemente. Bien. Características: fragmentación territorial y múltiples soberanías, cada señor, que se peleaban entre ellos buscando más territorios. ¿Sí? Y hablamos que la sociedad era rural. ¿Sí? La sociedad era rural. No había todavía muchas ciudades. Eso vendría después, en el boom urbano. Bien. Y la economía autárquica, de autoabastecimiento. Tú comías lo que producías. Y si había algún excedente, lo intercambiabas. La moneda era escasísima. Aparte, el no haber un Estado central fuerte, ¿quién va a emitir moneda? Pues? ¿Sí? ¿Quién va a emitir moneda? ¿Sí? Entonces todo era intercambio. Un trueque. Trueque. Las monedas eran muy escasas. Estamentos sociales, toda la nobleza, ellos eran los que podían pelear. El noble arte de la guerra solo era para ellos. El clero, los oradores, trataban pues, de justificar lo que pasaba, ¿no? El control ideológico, ¿no?
¿Sí? ¿Y quiénes debían someterse? Los trabajadores, los siervos. ¿Sí? Bien. Así era. Se justificaba. Así se justificaba el dominio. Dios quiere, Dios permite que esto pase. ¿Sí? Esta verdad. Eso sucede porque Dios lo quiere. ¿Sí? Porque Dios lo quiere. ¿Ya? Había una justificación, ¿ah? ¿Y quiénes lo justificaban? El clero. Bien. Entonces, el sistema tenía su respaldo ideológico en el papel del que respaldaban el sistema. ¿Sí? Que respaldaban el sistema. Muy bien. ¿En qué consistía el sistema? Está el señor, el noble libre, que él a sus vasallos les pedía por ceremonia de vasallaje. Vasallaje. En donde el noble, ¿sí?, reconocía a su señor. ¿Sí? A su señor. Y le juraba ser fiel y le juraba participar cada vez que sea llamado. ¿Sí? Cada vez que sea llamado. Obviamente que este juramento a veces no se cumplía, ¿no? A veces no se cumplía. Bien, muy bien. La estructura, los feudos, ¿sí? La propiedad del señor. Las parcelas divididas en mansos y reservas. ¿Por qué? Porque tenía que haber terrenos que eran directamente del señor y algunos terrenos que eran para que los campesinos siembren para ellos. O sea, yo, por usufructuar mi tierra, ¿sí?, por poder usufructuar mi tierra, te permito que tengas tu tierra, que no es tuya, es mía, te estoy prestando a cambio que trabajes para mí. Tierra prestada. ¿Ya? Así funciona. Y al fondo de la escala estaban pues los campesinos, los siervos, que estaban adscritos a los vinculados a los. Sus hijos de los siervos también eran siervos. No eran libres. Heredaban la condición
Bien. Por eso muchos huían por el bosque. Recuerden, Caperucita Roja, ¿no? Huían por el bosque. ¿Sí? Y buscaban dónde refugio en las ciudades. ¿Sí? Por eso los señores, los reyes van a fomentar las ciudades. Porque con eso van a debilitar a los señores feudales. Bien, señores feudales. ¿Una pregunta? Bien. No voy a cometer error ya. Ya sé que apretar. Por último, para terminar, las cruzas. Durante la Edad Media se rompe el vínculo entre Oriente y Occidente. Se separa. El mundo oriental va por su camino, Imperio Romano de Oriente, idioma griego, religión ortodoxa griega. El mundo occidental, feudalismo. Bien. Pero va a haber un intento de vincular nuevamente Oriente y Occidente. Como las cruces. Los musulmanes ocupaban Tierra Santa desde el siglo VII, pero los árabes no eran tan fanáticos y permitían la libre peregrinación de los lugares santos. ¿Sí? Los santos lugares. Santo Sepulcro, el Gólgota, Belén, Nazaret. Bien. Pero cuando los turcos desplazan a los árabes en el control de Tierra Santa, bien, y no iban a permitir las peregrinaciones. Ah, no, ni habla. Ese sería el pretexto, ¿no? Pero como todo tiene un motivo económico, muchachos. Y era pues búsqueda de nuevas tierras. ¿Sí? Búsqueda de nuevas tierras. Bien. Eso iba a ser la búsqueda de nuevas tierras. Y abrir nuevas rutas comerciales. ¿Ya? Las cosas como son. Y repito, que había gente que lo hacía por fe, lo hacía por religión, seguro que sí. Pero quienes financiaban, lo hacían por temas económicos, de ganancia. Bien. Y en la sola convocatoria fue el Papa Urbano II en el concilio de Clermont. Y ahí surge lo que sería el lema de las cruzadas. Dios lo quiere. ¿Sí? Dios lo quiere. Dios lo quiere. Bien.
Y surgiría la primera cruzada. ¿Sí? La llamada cruzada popular, la cruzada señorial. La cruzada popular, fanáticos dirigidos por Pedro el Ermitaño, ¿sí? Por Pedro el Ermitaño, ¿sí? Fracasó, terminaron como esclavos. No tenían ninguna capacidad militar. La señorial tuvo éxito, dirigida por Godofredo de Bouillon, ¿sí? Que logró tomar Jerusalén. Godofredo de Bouillon fue proclamado guardián del Santo Sepulcro, ¿sí? Y sus familiares a su muerte proclamarían el reino latino de Jerusalén, ¿sí? El reino latino de Jerusalén. Bien. Que duraría más de 100 años. Luego aparecería Saladino, Salahadín, el gran infiel, y recuperaría Jerusalén para el Islam. Entonces ahí se va a producir la tercera cruzada o la cruzada de los reyes, ¿sí? Tercera cruzada o cruzada de los reyes. Bien. Acá van a participar, pues, Ricardo Corazón de León, rey de Inglaterra, Felipe Augusto de Francia, Federico Barbarroja, emperador de Alemania. Bien. En el camino moriría Federico, emperador de Alemania, y solo llegarían a Tierra Santa Felipe Augusto y Ricardo. Luego Felipe Augusto se fue, abandonó la cruzada, y solo quedó Ricardo. Ricardo muere valiente y entendió de que no se podía vencer. Saladín también entendió que la guerra desgastaba mucho. ¿Sí? Y llegó un pacto con Saladino permitiendo el libre tránsito de los peregrinos cristianos. ¿Sí? El libre tránsito de los... Y además de que tomó la ciudad de San Juan de Acre, que durante otros 100 años sería el puerto de acceso de los cristianos a Tierra Santa. Finalmente, luego de 100 años, poco a poco, todos los reinos cristianos que se fundaron en Tierra Santa fueron absorbidos por los musulmanes. Fueron absorbidos por los musulmanes. Bien. Muy bien. Hubo otras cruzadas, ninguna tuvo resultados efectivos, ¿no? Entonces, el último gran cruzado fue pues San Luis,
rey de Francia. Pues cuando siempre lean, encuentren San Luis Rey, se refiere a el rey San Luis, el último cruzado, que murió incluso en la última cruzada en Túnez, actual África. Bien. Bien, consecuencia de todo esto, recuperación comercial del Mediterráneo, nuevas rutas dirigidas por los genoveses, los venecianos. Ellos no perdieron porque igual establecieron comercio con los nuevos dueños de Tierra Santa. Bien, no se hicieron problemas. El dinero no tiene olor. ¿Sí? Un nuevo contacto entre Oriente y Occidente. Y los occidentales se dieron cuenta pues, que los árabes no eran gente bárbara, salvaje, ¿no? Eran personas, se bañaban más que los europeos incluso. Bien. Muchos señores feudales murieron en Tierra Santa, ¿sí? Y eso fue debilitándolos. Y obviamente se debilitan los señores, se fortalecen los reyes. Es directamente proporcional, ¿sí? Es directamente proporcional. Señores débiles, reyes fuertes. Entonces, muchos morían por las guerras o por peregrinaje, ya no volvían, y los reyes poco a poco fueron creciendo. Fueron creciendo. Finalmente, ¿se logró el objetivo? No, no se logró el objetivo. Bien. Tierra Santa se mantendría en poder de los musulmanes hasta inicios del siglo XX. ¿Sí? Hasta inicios del siglo XX. Bien. ¿Alguna pregunta? ¿Una pregunta? ¿Todo bien? ¿Todo claro? Muy bien. Muy bien. Entonces, a ver, pasamos entonces a las claves. ¿Ya? Ortodoxo, fiel, que sigue la regla, la norma. Bien. La 1, la C. La 2, también C. La 3, la C. La 4, la C. Y la 5, la A. ¿Ya? Ahí están las claves, chicos. Bien.
Fuerte abrazo, nos vemos la próxima semana. Cuídense mucho. Hasta luego. Chao, chao. A estudiar, seguir estudiando con todo.